una vez más en su programa No pierdan la paz, dice el Señor. Ahora, con este nuevo capítulo denominado Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Vamos en primer lugar a invocar al Espíritu Santo a fin de ponernos en manos de nuestro Señor para que sea Él quien conduzca este programa. Decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame y enséñame lo que debo hacer. Dame tu gracia para conocer y hacer solamente tu voluntad. Amén. Hermanos, no olvidemos que nuestro Señor nos ha venido insistiendo en su palabra, por ejemplo, en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no pierdan la paz. También en Juan 13:15, el Señor nos ha dicho que somos un pueblo que tiene la mente embotada. Es decir, que dada la situación que ahora vivimos, de estrés, de angustias, de problemas, de preocupaciones, etcétera, nos ha estado afectando mucho en nuestra mente y que inclusive, ya sin darnos cuenta, estamos viviendo en la mayoría de nosotros con algunos malos hábitos en nuestra conducta, malos hábitos que al final nos complican las cosas y por consiguiente nos hacen perder la paz. Y por lo mismo, todo aquello que nos quita la paz, pues nos aleja de Dios. El alejarnos de Dios, como todos muy bien lo sabemos, hermanos, es precisamente el objetivo del mal, es precisamente el objetivo de Satanás, alejarnos de Dios, para perdernos, para que perdamos la gracia y para condenarnos. Esa es la lucha diaria de Satanás para con nosotros, perturbarnos la mente, quitarnos la paz, porque de esa manera, pues en automático nos alejamos de nuestro Señor y caemos en las cosas del mal. Es por eso que en este programa, hermanos, te hacemos la atenta invitación para hacer una pausa en el camino de tu vida antes de continuar, a fin de meditar a conciencia y no a la ligera sobre algunos principios que hemos venido reflexionando, a fin de corregir algunos de nuestros malos hábitos y así poder mejorar la calidad de nuestra vida de fe al no perder la paz. El tema de hoy se titula Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Hermanos, este tema, como los anteriores, es muy importante porque se trata de analizar lo que día a día estamos viviendo a través de nuestros malos hábitos que pudiéramos tener, quizá ya sin darnos cuenta, y que precisamente nos quitan la paz, que es lo que nuestro Señor nos está pidiendo, precisamente no perder en nuestra vida la paz. Hermanos, el mundo moderno en el que nos está tocando vivir, cada día se llena de modas, de ideologías, de costumbres que muy fácilmente
a muchos de nosotros nos están confundiendo, haciéndonos caer en malos hábitos, que lo único que están haciendo es pues quitarnos la paz, alejándonos cada vez más de nuestro Señor. Fíjense bien, hay un principio universal que dice, lo que no está prohibido, está permitido. Pero con el tema de hoy, precisamente, debemos recapacitar que no todo lo que está permitido es provechoso, que no todo lo que está permitido es para nuestro bien, que no todo lo que está permitido es para nuestro crecimiento espiritual, para no caer en cosas que luego, justificando que están permitidas, las hagamos y finalmente nos alejan de Dios, nos quitan la paz y perdemos la gracia. Esto es muy importante. Lo que no está prohibido está permitido, pero no perdamos de vista que no todo lo que está permitido precisamente es provechoso. Y no confundirnos con que haya cosas permitidas que la mayoría hace, entonces yo también las voy a hacer, sin darnos cuenta que eso pues no es lo correcto, nos va a quitar la paz y al final pues nos va a alejar de nuestro Señor. Hermanas y hermanos, es por eso que pidámosle a nuestro Señor sabiduría todos los días para saber conducirnos por el camino correcto. Sabiduría para poder distinguir con suma claridad, ¿verdad?, todo lo que el mundo nos permite hacer, pero que no es provechoso, para no caer en hacer esas cosas. Y así, con esa sabiduría que el Señor nos dé, pues vamos a poder hacer realidad lo que Él nos pide. No perder la paz que tanto necesitamos precisamente en estos días que estamos viviendo, en esta época. Vamos a poner algunos ejemplos para poder tener más claro esto, a qué es lo que nos referimos. Por ejemplo, en el ámbito de los estudiantes de las escuelas, en el ámbito de las escuelas de los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad?, los estudiantes pueden tener permitido, por ejemplo, si quieren, pues el no entrar a clases. Sin embargo, definitivamente, pues no es provechoso faltar a las clases, pues se atrasan y eso los podría llevar a no aprender lo que necesitan y muchas veces terminan inclusive hasta reprobando, y esto como consecuencia les haría perder la paz y por otro lado pues alejarse de Dios. Les comparto que tengo la oportunidad de dar clases a nivel universitario y me ha tocado ver ya en ese nivel universitario pues que no son niños como para estarlos, ¿verdad?, acarreando como a los de preescolar, por ejemplo, para que entren a la escuela, para que hagan las tareas, para que participen, para que se pongan las pilas, porque depende del nivel de preparación con el que salgan de sus estudios, pues es la capacidad que van a tener precisamente para ganarse la vida el día de mañana, ofreciendo sus servicios profesionales. Y bueno, pues me ha tocado ver casos en donde pues la puerta está abierta a la hora de empezar la clase. Y repito, como no es precisamente el kinder ni la primaria, pues los muchachos si quieren entran y si no quieren no entran. Y me ha tocado ver jóvenes que por motivos diferentes, quizá porque no están estudiando la carrera que les guste, supongo, ¿verdad?, a veces no entran con frecuencia.
se pierden la clase, se pierden la enseñanza y luego al final pues vienen los resultados reprobando. Y ya me ha tocado ver casos en donde han reprobado inclusive la materia, pero ahí están los exámenes. Cuando un catedrático va a poner un examen, entrega en sobre cerrado a las autoridades de la universidad pues el examen con las respuestas, por si llega a haber alguna revisión que quieran hacer, pues ahí está. Entonces, pues está permitido ese tipo de conductas, pero no son provechosas. ¿A poco no? Bueno, en otro ejemplo podemos decir que me es permitido y hasta una determinada cantidad hoy día de consumir la marihuana. Ya en nuestro país actualmente ya está permitido una determinada cantidad de uso de marihuana para uso recreativo, así le llaman. Bueno, pues está permitido, pero aquí viene la cuestión. ¿Será de provecho entrarle a la marihuana? Solo porque está permitida. Pero ¿qué es lo que pasa? Sobre todo, no es privativo de los jóvenes, pero en el ambiente de jóvenes, ¿verdad? Sobre todo, sin principios, sin formación, sin valores, pues fácilmente, como es la moda, ¿verdad? Pues le entran. Pero lejos de ser provechoso el entrarle a la marihuana, a las drogas, ¿verdad? Eso con el tiempo, la lógica nos dice que los va a hacer adictos a esas sustancias y que luego entonces el día de mañana, ¿verdad?, podrán libremente seguir consumiendo lo que está permitido, pero seguramente a escondidas seguirán consumiendo las cantidades adicionales de las que ya no están permitidas. ¿Y qué podría traer esto? Bueno, pues lo que podemos suponer. Daño en el cerebro fundamentalmente, en las neuronas, ¿verdad?, con todo lo que esto contrae, y la enfermedad de inmediato. Y una persona enferma pues se estresa, y el estrés en automático te va a quitar la paz. Y sabemos que una gente que ha perdido la paz, bueno, pues definitivamente no es imposible, pero no es fácil que se acerquen a Dios. Y el alejarnos de Dios por las diferentes circunstancias, no lo olvidemos, ese es el objetivo del mal. Bueno, pues, en otro orden de ideas, de ejemplos, pues sabemos que a los padres de familia, ¿va?, se nos está permitido educar a nuestros hijos, pues como cada quien quiera educarlos. No hay aquí una norma, ¿verdad?, un manual que esté impuesto para decir todos los padres de familia van a educar a sus hijos bajo esta normatividad. No. Aquí, por decirlo así, la puerta está abierta y en este ámbito de la educación de los padres para con los hijos, ¿verdad?, pues los padres tenemos se nos tiene permitido la educación de nuestros hijos como querramos. Me voy a permitir en este punto compartir un caso de la vida real, uno de tantos, obviamente de tantos casos de la vida real. Aquí hay dos matrimonios, dos familias que prácticamente son inclusive casi de la misma edad, ¿verdad? Se casaron prácticamente al mismo tiempo, son diferentes familias, se casaron, ¿verdad? Solo que una de esas familias, desde que eran novios, formaban parte de un grupo de la iglesia, y cuando se casan, independientemente de sus actividades normales que cada quien tenía, se casan y ya en familia, al tener hijos, pues siguieron dándole un tiempo al Señor a través de su comunidad, ¿verdad? Y en ese ambiente crecieron sus hijos. Estos padres decidieron educar a sus hijos en la formación cristiana, con valores. En su comunidad, pues les enseñaban
cómo utilizar la Sagrada Escritura. En su comunidad les enseñaban a orar y aprender las cosas de Dios. El ejemplo de la otra familia, decidieron ser seculares, educar a sus hijos de manera secular, es decir, lejos de Dios, lejos de Dios. Coincide que el día de mañana los dos hijos van a la misma escuela, a una escuela de prestigio muy importante, van a la misma escuela. Pero resulta que el hijo de la familia con principios cristianos al año decidió salirse de esa escuela por voluntad propia. ¿Por qué? Porque él comentó que no era su ambiente esa escuela, que había muchas drogas, que había mucha promiscuidad, que no se espantaba de esa realidad, pero él buscaba otra cosa. Entonces buscaron otra escuela, ¿verdad? Pues tratando de tener principios distintos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hijo de la otra familia, ¿verdad? De repente en una ocasión, el papá me habla, pues muy molesto, por una situación que vio, y al grano, resulta que en unos análisis clínicos, resulta que el hijo había salido positivo en cocaína. Es decir, el mismo ambiente donde estuvieron estos hijos, ¿verdad? A uno lo afectó porque lo arrastró el ambiente mundano y el otro pues se salvó. Hermanas y hermanos, prácticamente para terminar, en cuanto a nuestra fe, podemos compartir que nuestro Señor nos ha dicho, estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Ahora, se nos está permitido, si queremos, no orar, ¿verdad? No orar, porque no es una obligación. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Señor es muy claro en nuestra fe. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Y de repente entonces el no orar, ¿verdad? Porque se nos está permitido hasta cierto punto no orar, pues nos va a hacer caer en la tentación, a diferencia de los que oran, ¿correcto? El acercarnos a los sacramentos también es muy importante, recibir a nuestro Señor periódicamente, aprender la palabra, pero el mundo nos manifiesta que nos está permitido la libertad religiosa y tú decides y demás. Entonces mucha gente se confunde, sobre todo los jóvenes, y no es privativo de jóvenes, se alejan. Y entonces con el tiempo vienen las consecuencias, el estrés, el perder la paz y todo lo que esto implica. Hermanas y hermanos, hoy este tema, como les decía, es muy importante darnos un tiempo para reflexionarnos. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Y termino en el ámbito de nuestra fe. En nuestro país, en nuestro querido México, sabemos que ya está permitido el aborto. Ya está permitido el aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado despenalizó el aborto en todo el país. Ya está permitido. Pero, ¿y cuánta gente hoy día está en las estadísticas que gracias a que ya está permitido, la estadística aumenta cada día de las mujeres que van a abortar? Sin embargo, y es muy respetable, porque cada quien, hay que respetar la decisión de la gente, pero los que creemos en Dios, los que somos bautizados, los que formamos parte de nuestra Santa Iglesia Católica, sabemos que eso está permitido, pero sabemos de manera muy clara cuáles serían las consecuencias de practicar eso. Simple y sencillamente sería un pecado grave, pecado mortal. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su atención en este programa. Vamos a despedirnos como siempre lo hacemos, pidiéndole a María Santísima su bendición. Muchas gracias, hermanos, por la atención a este su programa, y decimos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.